La primera y más sencilla de ellas es la función lógica no o not. A lo largo de las siguientes diapositivas vamos a presentar estos elementos claves. En primer lugar, el nombre de la compuerta, que en este caso para esta es compuerta not o no. El operador, que es el símbolo que vamos a utilizar cuando estemos escribiendo la función que describe al circuito como una ecuación. Para el caso de la compuerta not, el operador se puede manejar como apóstrofe o como una tilde o como una barra testada, o sea, una barra que testa el nombre de la variable. También vamos a poner el ejemplo de la función. Para el caso de esta compuerta, yo puedo tener, a manera de ejemplo, la variable y como variable de salida y como una variable de entrada, la variable b. Por lo tanto, yo puedo escribir en términos de los operadores de los que estábamos hablando, la función como y igual a b apóstrofe o y igual a no b o y igual a b testada. El siguiente elemento es un elemento que es básico para entender el funcionamiento de un circuito combinacional o de un circuito digital, particularmente lo primero y generalmente lo segundo, y es la muestra de qué salida se va a producir como variable de salida a un conjunto determinado de combinaciones de variables de entrada. Para el caso de la compuerta NOT, solamente tenemos una entrada y una salida. Si solamente tenemos una entrada y estamos hablando de circuitos digitales, la entrada solamente puede tomar dos valores, 0 y 1. Y esta tabla, la tabla de verdad, lo que nos muestra es qué salida se va a producir ante cada una de las combinaciones de entrada. Entonces, ante la combinación de variable de entrada a igual a 0, yo voy a tener salida x igual a 1. Y ante la otra combinación, entrada a igual a 1, yo voy a tener como salida x igual a 0. Esta, como es la más sencilla de las funciones, pues no presenta ninguna complejidad y pues es facilísima de recordar. Finalmente, el otro elemento que vamos a mostrar en cada una de las gráficas siguientes es cuál es el símbolo de la compuerta. Para la compuerta NOT, como podemos ver en esta imagen, su símbolo es este triangulito con un círculo adelante. Y lo que tenemos aquí representado es que ante una variable de entrada a que tiene un valor igual a 0, tenemos una variable x que tiene un valor de 1. La compuerta de la que vamos a hablar es la compuerta OR, y esta compuerta eh, nos representa la función lógica, recordando de lo que hablábamos hace rato, el caso en el que los dos interruptores se encuentran en paralelo, es decir, la salida va a ser igual a 1 o alto o encendido si la variable A vale 1 o la variable B vale 1. El operador para esta función lógica es el operador de suma, el signo de más. En un ejemplo de la función es si yo tengo las variables de entrada A y B, puedo escribir la función lógica como x es igual a más b. Y la tabla de verdad, para el caso de que yo tenga, como es este ejemplo, dos variables de entrada, la variable a y la variable b, yo puedo tener cuatro combinaciones de esas dos variables de entrada, como se puede ver en la tabla. La combinación a igual a 0, b igual a 0, la combinación a igual a 0, b igual a 1, la combinación a igual a 1, b igual a 0 y la combinación en la que ambas valen 1. En la tabla se muestra que la salida va a ser 0 si ambas variables valen 0 y 1 para el resto de los casos. El símbolo gráfico de la compuerta OR es este que se muestra, tiene una parte curva en la parte posterior y hace como que una flecha hacia la parte de la salida. No se limita la compuerta OR a tener solamente dos entradas. Pueden haber compuertas OR de 3, 4, 5 o n entradas, el número de entradas que nosotros queramos.
La lógica de la compuerta OR es la misma. Si yo tengo 4 variables de entrada, la única combinación que me va a dar como 0 a la salida es cuando todas las variables de entrada valen 0. A partir de ahí, con que una sola de ellas valga 1, la salida vale 1. Ahora, la siguiente compuerta, que es la compuerta AND o compuerta I, tiene como posibles operadores un punto o un asterisco o simplemente poner las dos variables juntas sin ningún operador. Hagan de cuenta que es el equivalente del producto en el álgebra convencional y la compuerta OR sería el equivalente a la suma en el álgebra convencional. Como ejemplo de la función, del mismo modo que en la compuerta anterior, considerando que tenemos dos variables de entrada, una A y otra B, la función se escribiría, tal como podemos ver aquí, como x igual a a.b, o también la pudimos haber escrito como x igual a a asterisco b o x igual a ab, simplemente. Como pueden observar, la tabla de verdad de la función de la compuerta i o de la compuerta AND es análoga a la de la compuerta OR, solo que ahora tenemos tres valores de 0 y solamente un valor de 1. El único caso en el que la salida va a ser 1 es cuando ambas entradas A y B valgan 1. En cualquier otro caso, la salida es igual a 0. Si en lugar de tener dos entradas yo hubiera tenido 3 o 4 o n entradas, el circuito va a presentar una salida igual a 0 para todas las combinaciones, excepto para aquella combinación en la que todas las variables de entrada valen 1. El símbolo gráfico de la compuerta AND es este que se muestra y aquí está mostrada una combinación, ¿no? Cuando la variable A vale 0 y la variable B vale 0, la salida vale 0, que sería esta combinación que está en la tabla de verdad en el primer renglón. La siguiente compuerta ya es una de las compuertas compuestas. Estas tres primeras que presentamos son las básicas y a partir de ellas se pueden derivar el resto de las compuertas. La siguiente compuerta de la que le estoy hablando, de las compuestas, es la compuerta NOR. Y básicamente es la combinación de una compuerta OR con una compuerta NO o NOT. Hagan de cuenta que a la salida de una compuerta OR conectan una compuerta NOT. También se conoce como no o. Su operador es la función OR negada, es decir, adentro de los paréntesis irían las dos variables y al cierre de los paréntesis la negación. Para que se vea más claro y como ejemplo de la función, si yo tengo dos variables, nuestras dos variables a y b, la función de la compuerta NOR quedaría expresada como se muestra aquí. X es igual a paréntesis A más B, cierra paréntesis, apóstrofe. Si estábamos diciendo que la compuerta NOR es la negación de una compuerta OR, pues su tabla de verdad se puede derivar muy fácilmente. Simplemente tomamos la misma tabla de verdad que teníamos para la compuerta OR y vamos a tomar los valores inversos para la salida. Si recuerdan, en la compuerta OR teníamos 0 para la combinación 0, 0 y 1 para el resto de las combinaciones. Pues en la compuerta NOR va a ser lo contrario. La combinación 0, 0 nos va a producir una salida 1 y el resto de las combinaciones nos va a producir una salida 0. El símbolo gráfico de la compuerta es, como podíamos esperar, una compuerta OR que tiene una negación a la salida. Al igual que en las otras compuertas, no estamos limitados a tener solamente dos variables de entrada. La siguiente compuerta también compuesta, y supongo yo que ya se lo estén imaginando, si existe una compuerta NOR, pues existirá también una